Y si el enemigo más peligroso de Bruce Lee no hubiera sido un peleador famoso, sino un hombre gris, sin nombre real, entrenado para fabricar asesinos con las manos desnudas? Porque eso es lo que, según algunos de los relatos más inquietantes que circularon en voz baja entre alumnos y viejos practicantes, ocurrió en Seattle en 1967. Un instructor de combate cuerpo a cuerpo de la KGB entró a la escuela de Bruce como quien entra a revisar una pieza de maquinaria. Y le propuso una prueba que nadie debía presenciar, una prueba sin cámaras, sin público, sin gloria y sin escapatoria para el ego. Quédate, porque en esta historia no vas a ver un duelo de estilos para presumir técnicas bonitas, vas a entender qué pasa cuando un hombre que pelea como artista se topa con alguien que pelea como soldado. Y como esos 14 minutos, 14, terminaron cambiando la manera en que ambos entendían la violencia, la verdad y el precio real de buscarla. Seattle, otoño de 1967. Afuera, el aire tiene ese frío que se pega a la ropa y te mantiene despierto. Adentro, en una escuela de artes marciales, el mundo parece más simple: tatami, respiración, disciplina, sudor, silencio. Pero en 1967 nada era simple. El mundo estaba partido en dos, y no solo por ideas, se sentía en los periódicos, en las conversaciones, en la paranoia, en el lenguaje con el que la gente nombraba a los otros. Estados Unidos y la Unión Soviética no estaban peleando con puños. Pero entrenaban todos los días para estar listos. Y, según estos relatos, esa guerra fría, la de los gobiernos, se coló por un instante en un salón de entrenamiento, no como discurso, sino como presencia humana, un hombre de 54 años, cabello gris, ojos fríos, acento ruso pesado y una manera de mirar que no preguntaba nada, evaluaba. Entró caminando sin prisa, con la espalda recta, sin sonreír, y bastaron pocos pasos para que la clase sintiera algo raro. No era un curioso, no era un fan, no era un alumno tardío. Era la clase misma, pero al revés, un cuerpo entrenado para buscar fallas. Se hacía llamar Víctor. Y el nombre ya venía con una sombra. No Víctor como el del barrio, Víctor como esos nombres que se usan cuando el verdadero no debe existir. Lo que dijo después fue todavía más directo. Miró a Bruce Lee y, con un inglés tosco pero claro, soltó una frase que no sonaba a provocación de bar, sino a sentencia de manual. Las artes marciales americanas son suaves, hechas para el deporte, lo soviético es para la guerra, para matar. Y luego, sin levantar la voz, sin teatralidad, lanzó la pregunta como quien coloca una navaja sobre la mesa: ¿quieres probar cuál es superior? Bruce lo observó y, según quienes recuerdan ese instante, vio algo que pocas veces había visto frente a frente. No un competidor, no un practicante orgulloso, sino un hombre que había pasado décadas entrenando a otros para hacer daño de forma eficiente, sin emoción, sin culpa, sin adorno. Y esa diferencia importaba. Porque una cosa es pelear contra alguien que quiere ganarte, y otra es moverte frente a alguien que ha enseñado a terminar con una persona. La historia dice que Víctor no era cualquier visitante. Instructor de combate de la KGB, así lo describían, alguien ligado al entrenamiento de fuerzas especiales soviéticas, alguien que llevaba más de 30 años puliendo métodos para neutralizar cuerpos humanos con la frialdad con la que se ajusta una tuerca. En su mundo, un golpe bonito no vale nada si no apaga una amenaza. Una llave no importa si no rompe. Un estrangulamiento no cuenta si no corta el aire. En su mundo no hay puntos, no hay campanas, no hay público aplaudiendo. Hay silencio y consecuencias. Y, sin embargo, ese hombre había oído hablar de Bruce Lee. No por revistas de entretenimiento, no por chismes de cine, sino, según el relato, por informes, por conversaciones, por esa clase de curiosidad que no nace de admiración, sino de sospecha. Un artista marcial chino-americano, joven, rápido, con una propuesta nueva, diciendo que su forma de pelear era más real, más directa, más honesta. Víctor había visto nuevas formas toda su vida, y la mayoría, para él, eran inútiles cuando llegaba la violencia de verdad. Por eso entró. No para aplaudir. Para desmontar.
Bruce estaba enseñando cuando lo vio. De inmediato notó el porte, postura, distancia, el modo en que su cuerpo ocupaba el espacio, como si el salón fuera terreno y él midiera rutas de entrada y salida. La clase se detuvo. Bruce, con esa calma suya que no era falta de emoción, sino control, preguntó si podía ayudarlo. Y Víctor no se anduvo con vueltas. Dijo quién era, qué hacía, que había oído del Jeet Kune Do, que tenía curiosidad, pero una curiosidad con filo. ¿Funciona contra entrenamiento real de combate? Y Bruce entendió que no era una pregunta inocente. Era un reto. Un reto que, si lo ignoraba, se convertiría en rumor, si lo aceptaba y fallaba, se convertiría en humillación, y si lo aceptaba y ganaba, se convertiría en algo que nadie sabría cómo explicar sin mentir. Cuando Bruce le preguntó si quería probarlo, Víctor respondió con un sí seco. Luego puso sus condiciones como quien lee un procedimiento. En el entrenamiento militar soviético no hay reglas deportivas, el objetivo es incapacitar o matar con eficiencia, huesos rotos aceptables, pérdida de conciencia aceptable. Sugiero usar reglas de combate militar, dijo. No lo dijo como amenaza, lo dijo como estándar. Y en ese momento, según recuerdan los que estaban cerca, los alumnos sintieron un escalofrío distinto al del clima, el escalofrío de darse cuenta de que esa noche no se hablaba de demostraciones. Se hablaba de una forma de violencia que no se anuncia. Bruce pensó un instante. En su mente, Jeet Kune Do no era una coreografía, ni un estilo para impresionar, era una búsqueda de eficacia, de verdad, de libertad para responder sin cadenas. Si su sistema no aguantaba contra alguien entrenado para destruir, entonces debía saberlo. Pero también entendía que una prueba sin límites podía dejar lesiones irreversibles, y él no estaba ahí para alimentar orgullo. Así que aceptó con una condición esencial: usarían reglas duras, sí, pero se protegerían de daño permanente. La efectividad sería la meta, no el ego. Víctor asintió. Mañana. 6 de la tarde. Después de tus clases. Privado. Y añadió algo que terminó de cargar el ambiente. No traeré testigos. Esto es entre nosotros. No político. Solo dos sistemas. Acordaron. Víctor se fue como llegó, sin despedidas cálidas, sin mirar atrás, como si su visita hubiera sido un trámite. Cuando la puerta se cerró, el salón quedó con un silencio raro. No era el silencio del entrenamiento, era el silencio de una pregunta que nadie quería formular en voz alta: ¿en qué se metieron? Un alumno avanzado, al que algunos relatos llaman James, se acercó a Bruce con la preocupación en la cara. Sifu, ¿sabes quién es ese hombre? Dicen que es KGB. Esto puede ser peligroso. Bruce no se alteró. No hizo un discurso, no infló el pecho. Solo respondió con una verdad simple que, en su boca, sonaba más seria que cualquier amenaza: lo sé. Pero si mi método no sirve contra combate militar real, necesito saberlo. No por orgullo. Por verdad. Y ahí estaba el punto que vuelve inquietante esta historia: no se trataba de demostrar superioridad. Se trataba de poner a prueba una idea frente a algo que no perdona. Al día siguiente, a las 6 en punto, Víctor llegó con una puntualidad que olía a cuartel. La escuela ya estaba vacía. No había alumnos alrededor del tatami, no había ruido de guantes, no había risas ni comentarios. Solo el espacio, la luz y esa sensación de que, cuando un lugar queda vacío, cualquier sonido pesa más. Víctor entró, se quitó la chaqueta, y debajo traía una camiseta sencilla, sin insignias. Su cuerpo no era el de un fisicoculturista, era el de alguien funcional, compacto, duro, economizado. En los antebrazos se notaban marcas, cicatrices que no se consiguen con entrenamiento suave. Bruce se preparó también. Y el contraste era evidente incluso antes de moverse: Bruce, definido, elástico, rápido; Víctor, pesado en lo esencial, como una herramienta diseñada para no fallar. Repitieron reglas, porque cuando se juega con el límite, la claridad salva.
Llaves a punto de romper, aceptables, pero sin romper. Estrangulaciones hasta el borde de dormir, aceptables, pero sin cruzar el punto de no retorno. Golpes a zonas vitales, controlados para no matar. No era un deporte, pero tampoco era ejecución. Era una prueba. Se miraron con respeto seco, ese respeto que no nace de la simpatía, sino del reconocimiento de peligro. Y entonces, sin ceremonia, empezó. Víctor atacó primero. Nada de fintas elegantes, nada de medir distancia para lucirse. Entró con un derribo directo, como si su cuerpo fuera una bala que busca cintura y piernas. Una técnica simple, pulida miles de veces, diseñada para que el otro toque el suelo aunque sea más rápido. Bruce reaccionó con reflejos, bajó el centro, intentó frenar, pero la presión de Víctor era perfecta, no empujaba donde el cuerpo resiste, empujaba donde cede. En segundos, Bruce estaba en el suelo. Y ahí, en el piso, la diferencia entre pelear y neutralizar se sintió con crudeza. Víctor no se quedó a admirar el derribo. Se acomodó encima con un control que pesaba como concreto, distribuyendo su peso de forma asfixiante, anulando el espacio, robando aire. Bruce intentó moverse, pero cada esfuerzo encontraba una respuesta ya prevista. Entonces Víctor tomó un brazo, giró el hombro y aplicó una llave que no buscaba puntos, buscaba un límite físico. La presión subió como una cuerda tensándose. Bruce sintió el aviso claro en la articulación. No era un dolor teatral, era una amenaza mecánica, un segundo más y algo se rompe. Bruce tocó para detener. Primer sometimiento para Víctor. Y en ese instante, Bruce entendió algo incómodo, esto no era un combate para ver quién es mejor en un gimnasio. Esto era el lenguaje de alguien entrenado para apagar cuerpos con eficiencia. Se separaron, respiraron, se miraron otra vez. Víctor no celebró. No había sonrisa, no había orgullo. Solo una calma operacional, como si hubiera completado el primer paso de una lista. Bruce, por dentro, no se derrumbó, pero sí reajustó. Porque cuando te someten con algo simple, no te queda el consuelo de decir fue suerte. Te queda aprender. Y ahí vino el segundo intercambio. Víctor volvió a entrar, buscando las piernas, buscando el suelo, porque su mundo premia estar arriba. Pero esta vez Bruce leyó el ritmo, se movió en ángulo y lanzó una patada lateral al torso. No fue una patada de exhibición. Fue directa, al costado, buscando interrumpir el avance y hacer que el otro piense dos veces antes de meterse. El impacto sonó seco. Víctor lo absorbió con una dureza que asusta, no porque no doliera, sino porque no lo mostró. Solo reajustó distancia. Su cara no decía me pegaste, decía anotado. Se agarraron de pie. Víctor buscó control con agarres fuertes, intentando llevar a Bruce a una posición donde la técnica manda y la velocidad se ahoga. Intentó un lanzamiento, aprovechando la cercanía, usando cadera y palanca. Bruce respondió con manos rápidas, con ese tipo de control corto que corta intención antes de que nazca. Por un momento, pareció que Bruce lo frenaba. Pero Víctor no insistió en la misma puerta. Cambió de llave, cambió de ángulo, usó la respuesta de Bruce contra él, y en un pestañeo lo llevó al suelo de nuevo. Otra vez arriba. Otra vez peso. Otra vez esa sensación de estar debajo de alguien que no gasta energía en movimientos inútiles. Bruce hizo un puente, quiso escapar, buscó espacio. Víctor lo siguió como si ya hubiera visto esa salida 1000 veces. Y entonces vino algo que Bruce, según el relato, no había experimentado así, golpes desde arriba, pero no golpes de rabia. Una secuencia medida. Golpe a costillas, buscando afectar el cuerpo, no solo lastimar la cara, golpe calculado para ablandar. Y de inmediato, transición a un estrangulamiento con el brazo y el hombro, apretando como prensa, cerrando el aire sin prisa y sin emoción. Bruce quedó atrapado. No era una pelea sucia, era un procedimiento. Pasaron segundos.
Bruce sintió como el aire se volvía escaso, como la vista empezaba a nublarse. Tocó de nuevo. Segundo sometimiento para Víctor. Y ahora la realidad era innegable, Víctor apenas estaba agitado. Bruce ya estaba respirando fuerte. Víctor habló con una franqueza que no humillaba, pero sí cortaba: eres muy bueno. Pero peleas como artista marcial. Yo peleo como soldado. Diferente propósito. No lo dijo para presumir. Lo dijo como diagnóstico. Y siguieron. No una eternidad, no una noche completa, sino algo todavía más inquietante: 14 minutos. 14 minutos pueden ser nada, o pueden ser una vida cuando cada segundo puede terminar en un hueso roto o en aire cortado. En esos minutos, ambos empezaron a intercambiar más que golpes, empezaron a revelar su esencia. Víctor mostraba lo que el sistema militar refuerza: economía, presión, control, finalización. Bruce, al principio, mostraba lo que un artista marcial tiende a proteger: movilidad, percepción, creatividad. Pero el choque lo obligó a ajustar el significado de esas palabras. Porque movilidad sin propósito se vuelve baile. Creatividad sin eficacia se vuelve adorno. Y Bruce no estaba dispuesto a adornar. Poco a poco, Bruce empezó a usar su velocidad de otra forma. No para hacer algo espectacular, sino para cortar el inicio del ataque. Para interceptar antes de que la fuerza se instale. Para golpear donde la estructura del otro se compromete. Para tocar articulaciones con precisión, como si su mano fuera una pregunta rápida y su pie una respuesta inmediata. Cuando Víctor intentó entrar por una pierna, Bruce no se limitó a defender. Lo interrumpió, lo desacomodó, le quitó el ritmo antes de que se convirtiera en control. Y entonces llegó un momento clave, uno de esos momentos que cambian el ánimo de una prueba. Víctor buscó una llave en la pierna, una de esas técnicas que, si se aplican con decisión, dejan a cualquiera pensando en su rodilla por meses. Bruce, que no era ajeno a estudiar lo que otros hacen, reconoció el peligro. Defendió con rapidez, giró, y contraatacó con una palanca al pie que obligó a Víctor a elegir. Resistir y dañar su rodilla, o aceptar. Víctor tocó antes de romperse. Primer sometimiento para Bruce. Y por primera vez, el rostro de Víctor mostró algo parecido a una emoción, una sonrisa mínima, casi invisible, como si la prueba acabara de volverse interesante de verdad. Bien, dijo. Aprendes rápido. Con ese gesto, el aire cambió. Ya no era solo el soviético imponiéndose sobre el artista. Ahora era un choque real, dos hombres leyendo, adaptando, corrigiendo. La intensidad subió porque ambos entendieron que el otro no era un fraude. Víctor lanzó a Bruce con un movimiento brutal de cadera, un impacto duro que hace que el suelo se sienta como pared. Bruce cayó, pero no se quedó ahí. Desde abajo, atacó con una palanca al brazo, aprovechando un error mínimo, 1 centímetro de descuido. Víctor defendió, pero Bruce ya había encontrado el ángulo. La presión creció. Esta vez era Víctor el que sintió el límite. Tocó. Segundo sometimiento para Bruce. Empate. Y en un empate así, lo que pesa no son números, pesa el hecho de que ambos estaban heridos. Bruce tenía el ojo inflamado por un golpe de palma que lo encontró en un momento de entrada. Víctor tenía la costilla marcada por aquella patada que, aunque él la absorbió, dejó recuerdo. Los cuerpos estaban pagando la verdad. Llegaron a los últimos intercambios con la respiración más pesada y la mente más afilada. Víctor, fiel a su naturaleza, volvió a buscar el derribo. Bruce, fiel a su aprendizaje, bajó el centro para frenarlo. Pero Víctor lo anticipó. Cambió en medio del movimiento, atrapó el cuello, cerró un estrangulamiento frontal, una presión directa que, si se fija bien, te obliga a rendirte o a dormir. Bruce quedó atrapado. Por un instante, pareció que Víctor iba a cerrar la historia con la misma frialdad con la que la empezó. La presión era real. La técnica, limpia. Bruce intentó moverse, pero el espacio se estaba acabando.
Y entonces hizo algo que sorprendió incluso a alguien como Víctor, no trató de ganarle fuerza con fuerza. Buscó un punto específico en la muñeca, aplicó presión con precisión, como quien apaga un interruptor. No era magia. Era conocimiento del cuerpo y del dolor como señal. Lo justo para aflojar el agarre un instante. Lo suficiente para sacar la cabeza. Víctor soltó, sorprendido. No indignado. Sorprendido, que en alguien así vale más que un aplauso. ¿Qué fue eso?, preguntó. Y Bruce respondió sin grandilocuencia: presión. No es técnica de deporte. Es aplicación real. Víctor lo miró como se mira a alguien que acaba de revelar una herramienta que no estaba en el manual. Y asintió. Muéstrame. Ese pedido, en el contexto de una pelea, era enorme. Era admitir que el otro tenía algo útil. Y los últimos minutos, según el relato, ya no fueron solo choque, fueron intercambio. Víctor mostró una variación de llave a la pierna, explicando con pocas palabras dónde está el punto de quiebre, cómo se evita el forcejeo innecesario, porque la eficiencia importa más que el estilo. Bruce mostró cómo su trabajo de manos podía interrumpir un agarre antes de que se convierta en control, cómo la adaptación no es improvisación ciega, sino lectura del momento. Y se detuvieron no porque alguien ganó, sino porque el cuerpo ya había dado lo que podía dar y porque, quizá por primera vez desde que Víctor cruzó esa puerta, ambos estaban satisfechos, la prueba había dicho la verdad. Se sentaron contra la pared, respirando con dificultad, con el tipo de cansancio que no se siente después de entrenar, sino después de sobrevivir a un examen real. Había golpes, había moretones, había señales, pero no había daño permanente. Y en ese silencio, Víctor habló primero. No con discurso patriótico, no con amenazas, no con ideología. Dijo algo que, viniendo de él, sonaba casi como un respeto inevitable: tu Jeet Kune Do no es arte marcial americano. Es sistema real. Tú entiendes violencia. No violencia de deporte. Bruce, todavía respirando pesado, respondió con honestidad igual de cruda: tu sambo de combate es lo más eficiente que he enfrentado. Simple, brutal, efectivo. Y entonces vino la frase que vuelve esta historia más grande que una pelea: no somos tan diferentes. Tú buscas verdad en combate. Yo también. Nuestros países son enemigos, pero nosotros entendemos lo mismo. La realidad no tiene política. Esa idea, dicha en 1967, pesa. Porque en 1967, incluso hablar con el otro lado era sospechoso. Pero ahí, en un salón vacío, dos hombres descubrieron que el cuerpo humano no obedece propaganda. El cuerpo obedece presión, aire, huesos, nervios, tiempo. Y la verdad del combate, la verdad desnuda, no te pregunta de qué bandera eres. Solo te pregunta si puedes, si entiendes, si te adaptas, si sobrevives. Según los relatos, intercambiaron información de contacto. No con entusiasmo, sino con esa seriedad extraña de dos profesionales que han encontrado valor. Y durante los siguientes 6 meses se vieron 3 veces más. No para pelear por orgullo, sino para estudiar. Víctor compartió metodología. Cómo piensa un sistema militar, cómo se entrena para reaccionar sin dudar, cómo se eliminan movimientos innecesarios, cómo se convierte la técnica en procedimiento. Bruce compartió principios: cómo no quedar atrapado en una forma, cómo usar lo que sirve y desechar lo que estorba, cómo leer al oponente sin casarte con un estilo. Dos mundos enfrentados encontrando un punto común en el único lugar donde la mentira dura poco: el cuerpo. Años después, tras la muerte de Bruce Lee, el relato dice que Víctor habló con un periodista occidental. No buscó fama. No reclamó nada. Solo soltó una frase. Sé que, si es cierta, explica por qué esta historia se cuenta como se cuenta: Bruce Lee no era un artista marcial americano. Era un guerrero como yo. Hablábamos el mismo idioma, violencia. Pero él la hizo arte. Yo la hice ciencia. Juntos entendimos más.
Y así termina el eco, no con un trofeo, no con un video viral, no con aplausos, sino con un secreto pesado, como esos secretos que se quedan en pocas bocas porque nadie más los podría cargar sin convertirlos en espectáculo. Y aquí viene la parte incómoda, la que deja un sabor raro y por eso se te queda pegada. Si esta pelea ocurrió tal cual la narran quienes la transmitieron en voz baja, entonces la lección no es que estilo gana. La lección es otra, que la violencia real es aburridamente eficiente, que el ego estorba, que la técnica bonita no vale nada sin propósito, y que incluso los enemigos pueden reconocerse cuando ambos están persiguiendo lo mismo, la verdad. Porque hay hombres que pelean para ser vistos. Y hay hombres que pelean para que el otro deje de moverse. Y cuando esos dos mundos chocan, la pregunta no es quién se ve mejor, sino quién entiende antes el precio de equivocarse. Si esta historia te dejó pensando, deja en los comentarios qué crees que pesa más cuando todo se vuelve real, el estilo, la fuerza o la capacidad de adaptarte sin orgullo. Y si quieres escuchar más relatos así, de esos que suenan a mito porque no tenían permiso de existir, acompáñanos en el siguiente.